Dice así la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 15:58. Palabras del apóstol Pablo, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuevamente lo leo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre bueno, una vez más, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, quien eres tú, quien inspiraste esta palabra, Señor, que tú te has revelado a través de tu palabra, a través de ella, Señor, para darte a conocer, para mostrar tu voluntad, Señor, a los hombres, especialmente, Señor, a tu pueblo, a aquellos que tú has redimido, a aquellos que tú llamarás de todo el mundo, Señor, para compartir la gloria eterna con Cristo, Señor, para que sus pecados sean perdonados y para que puedan tener una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes en esta hora, Padre. Pedimos tu asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra para que Él mismo nos ilumine, Señor. Nos guíe en este tiempo y podamos, oh Dios, nosotros aprovechar al máximo, Señor, las riquezas, las joyas espirituales que hay en estas verdades de tu palabra, Señor. Por favor, edifícanos, Señor. No permitas, Padre, que ninguna torpeza o debilidad mía, Señor, sea de obstáculo, impedimento, oh Dios, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Para que tu iglesia una vez más pueda ser llevada a amarte más a ti, Señor, a obedecerte más a ti cada día, Señor. Te rogamos estas cosas, Señor. Usa tu palabra, transfórmanos, háblanos a través de ella, Señor. Y por favor también te rogamos, Señor, que traigas vida, Padre, a través de tu palabra, a través del Evangelio, a aquellos que están en medio nuestro, Señor, que aún están en sus delitos y pecados, Señor. Salva pecadores por medio de tu palabra, Señor. Porque te rogamos todas estas cosas, oh Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en el mundo de los deportes, los atletas, las personas que practican algún deporte, es que ellos, antes de poder llegar a ser campeones o llegar a ser lo que son muchos, ¿verdad?, que han ganado premios, trofeos, han sido los mejores en los diferentes tipos de deportes, es que estas personas, se espera de ellos una disciplina, ¿sí?, una perseverancia. Son personas que tienen que abstenerse de muchas cosas para ellos poder llegar a ser grandes atletas, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, sus entrenadores también les piden a ellos que no bajen el ritmo. Si bajan el ritmo, seguramente van a perder la carrera, ¿sí? Van a perder la carrera y no van a llegar a la meta, ¿verdad?, que es lo que se espera de todo deportista, de todo atleta. Bueno, mis hermanos, yo creo que algo similar sucede con los cristianos, con los creyentes, con cada uno de nosotros puede pasar así. Y es que nosotros sabemos que cuando conocimos al Señor, usted lo recuerda, lo que nosotros llamamos el primer amor, el Señor vino a nuestras vidas, alguien nos predicó el Evangelio, y nosotros estamos allí, ¿verdad?, apasionados, queremos predicarle a todo el mundo, queremos hacer de todo en la iglesia, queremos servir en todas partes, meternos en cuantos ministerios haya en la iglesia, ¿verdad?, perseguir a cuantas personas estén equivocadas, que no crean en el Evangelio, y anunciarles el Evangelio. Pero a través del tiempo, en el pasar del tiempo y de los años, nosotros, aún como creyentes, como cristianos, tendemos a bajar el ritmo, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No le ha pasado que tiende a bajar el ritmo? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa en mi vida espiritual? ¿Qué pasa en mi vida como cristiano? Ya no estoy orando como oraba antes. ¿Qué pasó con aquella pasión que tuve durante un tiempo y se fue? ¿Será que no soy salvo? Nos hacemos esas preguntas. Pero necesitamos nosotros, mis hermanos, ir siempre a las Escrituras, ir a la palabra de Dios, llenarnos de ella, alimentarnos de ella para recobrar fuerzas, ¿sí? Tomar todas esas promesas que Dios nos ha dejado esa palabra,
¿sí? En la palabra de Dios nosotros encontramos diferentes promesas, motivaciones poderosísimas, pudiéramos decir, que Dios nos da en su palabra para nosotros continuar en esta carrera que tenemos por delante. Así que mis hermanos, en este pasaje que vamos a ver hoy, vamos a hablar acerca de un tema, ¿sí? Antes de pasar a nuestro pasaje, nuestro versículo 58, que es de mucha vital importancia para la iglesia. De hecho, este tema que Pablo dedica un capítulo entero allí completo, si esto no hubiera sucedido acerca de la resurrección de Cristo, no hubiera cristianismo. ¿Sí? Pablo aquí en el capítulo 15 ha venido hablando a estos creyentes acerca del Evangelio. Él comienza hablando acerca del Evangelio, comienza luego hablando acerca de la resurrección de Cristo, pero tal parece, mis hermanos, que muchos de los corintios, por la influencia pagana del gnosticismo de aquella época, algunos llegaban y estaban dudando de que los creyentes no iban a resucitar. No dudaban de la resurrección de Cristo, pero sí estaban dudando de que los creyentes, de que este cuerpo, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que está en corrupción todavía, no ha de resucitar. Entonces Pablo le dedica un capítulo entero, 57 versículos, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, para hablar acerca de este tema tan vital como es la resurrección. La mayoría de nosotros que ha leído esta carta, la carta de los Corintios, sabe que la iglesia de los Corintios es una iglesia caracterizada por muchos problemas, demasiados problemas. Cuando usted comienza a ver la carta de los Corintios, desde el capítulo 1, usted comienza a ver cómo Pablo les habla a ellos acerca de las divisiones que había entre ellos, por ejemplo, acerca de cómo ellos estaban muy enfatizados en sus dones espirituales, pero más adelante el apóstol Pablo les dice, ustedes están envanecidos, en el capítulo 5. Tanto así que habían permitido un caso de inmoralidad juzgado, de fornicación en la iglesia, y no habían llamado al arrepentimiento a este hombre. Y más adelante vemos en esta misma carta cómo Pablo les exhorta, diciéndole a los corintios que ellos habían dejado el mayor de todos los dones, el amor. Y Pablo dedica ese capítulo 13 de los Corintios, ¿verdad?, donde él habla acerca del amor, y él dice, ustedes han dejado el mayor de todos los dones. Porque sin amor, todo lo demás no tiene ningún sentido. Si no hay amor, no tiene sentido predicar, como decía Pablo. Si no hay amor, no tiene sentido trasladar el monte, ¿verdad?, y tener una gran fe, tener muchos dones. Pero si no hay amor, no tiene sentido. Y esta iglesia, mis hermanos, los corintios, que eran creyentes, porque en el capítulo 1, versículo 1, nosotros vemos cómo Pablo habla acerca de ellos y los llama santos. Los santos en Corinto. A los santos en Corinto. Y esta iglesia tenía esta gran cantidad de problemas, pero resulta ser, como hemos venido hablando, en el capítulo 15, uno de esos problemas era que muchos de ellos, como lo había dicho anteriormente, estaban dudando de la resurrección del cuerpo. Por la influencia pagana del momento, del gnosticismo, muchos de ellos estaban llegando a dudar. Por eso Pablo comienza este capítulo hablando acerca del Evangelio y luego acerca de la resurrección de Cristo. Y Pablo les dice, ¿verdad? Dice allí mismo en el capítulo 15, pero si se predica, imagínense que Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. Aún están en vuestros delitos y pecados. Tanto así que Pablo le dice a los corintios, entonces, si Cristo no resucitó, aparte de que nuestra fe es vana, entonces nosotros, los cristianos, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de lástima. ¿Cómo puede ser que ustedes estén creyendo en un Salvador que no resucitó y que ustedes no van a resucitar? Eso no tiene sentido. Mis hermanos, la resurrección de Cristo, y por supuesto el tema de aquí del capítulo 15, la resurrección futura que nosotros vemos en la Escritura de los cristianos, es de vital importancia para nuestra vida como cristianos. Por eso allí en el capítulo 15 más adelante, Pablo dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, si no hemos de resucitar, entonces todo lo que hagamos en esta vida, de este lado de la eternidad, no tendrá ningún sentido. Pero Pablo dice allí más adelante, mis hermanos, pero si Cristo, ¿verdad?, resucitó, búsquelo allí en el capítulo 15, dice más adelante el apóstol, que Cristo se ha resucitado. Él ha resucitado entre los muertos. Y por cuanto Cristo ha resucitado de entre los muertos, mis hermanos,
nosotros también resucitaremos. Nosotros también hemos de resucitar en la gloria de Cristo cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Y algo que nosotros podemos reflexionar, mis hermanos, es, y lo veremos más adelante, ¿realmente usted y yo creemos eso? Lo creemos. Creemos que todo lo que hacemos de este lado de la eternidad y que haremos por la gracia de Dios, por los dones que Él nos ha dado, tendrán repercusiones para la eternidad. Será recompensado, hermanos. Es algo en lo cual nosotros debemos de reflexionar. Pablo dice allí siguiendo el capítulo 15, él dice que Cristo ha resucitado, y por cuanto Cristo ha resucitado, los creyentes, los que han sido salvos, también resucitaremos en gloria. Recibiremos un cuerpo incorruptible, porque el cuerpo que tenemos ahorita, este cuerpo de muerte, está todavía en corrupción. Nuestra alma ya ha sido redimida, ya ha sido salvada, ya ha sido perdonado de todos nuestros pecados, se nos ha dado un nuevo corazón, ha sido redimida, pero estamos esperando la redención de este cuerpo, esta carne, este cuerpo de muerte que nos aqueja de día en día, que quisiésemos, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos, gemimos dentro de él, deseando ser revestidos de aquel cuerpo, ¿verdad? Que estará lleno de gloria, un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo, mis hermanos, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados de tener un cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. Piénselo, hermano, un cuerpo sin pecado, totalmente, absolutamente sin pecado, un cuerpo sin enfermedades, sin debilidad. Todas esas enfermedades que usted tiene y padece, mi hermano, mi hermana, todo eso un día desaparecerá por completo. Porque el Señor ha de darnos en la resurrección un cuerpo glorificado nuevo. Y Pablo dice más adelante, ¿verdad? Y nos habla acerca de ese terrible enemigo, el cual la humanidad, ¿verdad? Los hombres le temen mucho, le tienen miedo. Y es acerca de la muerte. Sí, él dice allí el versículo 55, dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día nosotros, mis hermanos, podremos cantar ese canto de victoria. El último enemigo que el creyente ha de vencer es la muerte, pero por cuanto Cristo ha vencido la muerte y nosotros estamos en Cristo y hemos sido salvados, también venceremos la muerte. Ese terrible enemigo que nos acecha, ¿no es cierto? Y que muchas veces nosotros pensamos, ¿será que es el momento? ¿Verdad? Nos preocupamos y muchas veces uno anda pensando, exámenes por aquí, wow, parece que me van a llamar, y no, todavía no, y Dios nos da muchos años más. Pero mis hermanos, aquí Pablo nos enseña que por cuanto Cristo ha resucitado de entre los muertos, sí, es verdad, vamos a morir. Todos los que estamos aquí en este recinto vamos a partir de este mundo. Pero tenemos una esperanza. Nuestro cuerpo ha de resucitar, hermano, un cuerpo de gloria, un cuerpo sin pecado. Por eso Pablo, ¿verdad? Dice allí que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les quise compartir, mis hermanos, este contexto para que nosotros podamos ver, porque Pablo les habla de esto en el versículo 58. Pablo quiere hacer una conclusión de lo que él les ha venido enseñando, ¿verdad? Él les ha venido enseñando acerca de este gran tema que es la resurrección. Y él concluye, en virtud de lo que Pablo acaba de hablar, él dice, así que, ¿ven la idea? En virtud, a la luz de que Cristo resucitó, de que Cristo fue victorioso en la resurrección de los muertos y los creyentes en él van a resucitar y recibirán un cuerpo incorruptible, un cuerpo semejante al de su gloria. Entonces surge una pregunta, ¿cómo deben vivir los cristianos a la luz de estas verdades? Ese es el punto de Pablo, es una conclusión que él está haciendo allí. Nosotros podemos ver eso en muchas cartas de Pablo. Romanos, por ejemplo, capítulo 12, Pablo lo dice,
¿verdad? Siempre que Pablo enseñaba un conjunto de verdades y de doctrina y establecía los fundamentos, luego Pablo daba una conclusión. Ahora ustedes deben vivir así. ¿Ves? Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que tendrá en el futuro, una promesa que ha de cumplir, como es en este contexto la resurrección futura de nuestro cuerpo, ahora se espera que los creyentes vivan de esta manera. Y allí vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver tres puntos sencillos, tres exhortaciones que Pablo nos da aquí en el pasaje. ¿Sí? El pasaje dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la primera exhortación es que Pablo nos enseña acá, mis hermanos, es que debemos estar firmes y constantes en el Evangelio. Debemos estar firmes y constantes en el Evangelio. En segundo lugar, debemos crecer en la obra del Evangelio siempre. Debemos crecer en la obra del Evangelio siempre. Y en último, en tercer lugar, tenemos una motivación gloriosa por el Evangelio. Una fuerte motivación gloriosa por el Evangelio. Así que, mis hermanos, lo primero que el apóstol nos dice acá es que él dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Una de las cosas que nosotros sabemos como cristianos es que una vez que nosotros hemos sido salvados, que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, más adelante, a través de muchos pasajes en todas las Escrituras, Dios manda a los creyentes a estar firmes, a estar constantes. Y esta palabra firme, mis hermanos, significa literalmente estar arraigado, bien establecido, firmemente situado en la verdad del Evangelio, en lo que es la verdad del Evangelio, en lo que es el Evangelio, en la muerte de Cristo, su resurrección, lo que Pablo ya había venido enseñando en los primeros versículos del capítulo 15. Mis hermanos, el Evangelio es el fundamento de la vida cristiana. Pablo ya nos había descrito el Evangelio en los primeros versículos de este capítulo. Y le había dicho a los corintios que si ellos perseveraban en este Evangelio, serían salvos. Si no, habían creído en vano. Así que, mis hermanos, el Evangelio no es solamente las buenas nuevas de salvación, como nosotros decimos, y ciertamente es así. Pero el Evangelio también es un mensaje en el cual la iglesia y los creyentes han de perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que Cristo vuelva en gloria. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros recordaremos el Evangelio por toda la eternidad. Recordaremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que estar firmes en el Evangelio es estar arraigado, bien establecido en él, en el Evangelio. Que si lo retenemos y nos mantenemos arraigados en el Evangelio, somos salvos y resucitaremos en la segunda venida de nuestro Señor, en la consumación de todas las cosas. Pablo no solo dice en este pasaje, mis hermanos, que debemos estar firmes, arraigados, como hemos dicho, sino también debemos ser constantes, firmes y constantes. Y es casi la misma palabra, pero hay una diferencia. Y la idea de ser constantes acá, ¿verdad?, es que lo habla con más intensidad. Nos indica la condición y da la idea de que tengamos una fe inamovible, que no se mueva. Los creyentes son llamados a no moverse de la verdad del Evangelio, ni a la derecha ni a la izquierda, ni siquiera ni a un centímetro, hermano. Nada. En los tiempos de Pablo había muchos falsos maestros, como también hoy en día se están levantando muchos. Y las herejías, las falsas doctrinas que vemos hoy en día, mis hermanos, no son más que las mismas del pasado. Simplemente que están cambiando de hombre. Eso es todo. Pero siguen siendo muchas de las mismas. Y como hablábamos hace rato, en los tiempos de los corintios, en aquella ciudad, ¿verdad?, la ciudad, una ciudad muy próspera, la ciudad de los corintios, el gnosticismo predominaba demasiado, predominaba mucho el gnosticismo. Y Pablo exhorta a estos creyentes, los llama a que estén firmes y constantes, arraigados, inamovibles en la fe del Evangelio.
en lo que son las buenas nuevas de salvación, la fuente misma de nuestra salvación, el Evangelio. Mis hermanos, nosotros pudiésemos pasar toda una vida contemplando, estudiando, meditando, hablando, tratando de profundizar, tratando de escudriñar más y más lo que es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho, y nunca, 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 mis hermanos, podemos agotar el Evangelio. Es imposible agotar el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Efesios, él dice, y él habla de la gracia de Dios, de lo que Dios ha hecho por su pueblo, por la iglesia, en Cristo, por su obra en la cruz. Pablo le llama las inescrutables riquezas de Dios. Inescrutables, hermano. Eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que nos ha salvado. Muchos han dicho, mis hermanos, que en el tiempo hay generaciones que desafortunadamente extravían el Evangelio. Algunos al principio, algunas generaciones retienen el Evangelio, lo retienen, están arraigados en él. Las próximas generaciones lo diluyen. Y en últimas, muchas generaciones, aún en algunas iglesias, nosotros sabemos muy bien de eso, lastimosamente, en muchas iglesias, en muchos lugares, terminan apartándose del Evangelio para abrazar otras corrientes, otras doctrinas. Y una de las estrategias muy fuertes que el diablo está usando en este tiempo, mis hermanos, es tratar de, aparte de diluir el Evangelio, es tergiversar el Evangelio, darle otro sentido, cambiar el mensaje. Puedes ser cristiano sin arrepentirte. Tú puedes vivir en pecado, total, la gracia siempre está dispuesta para perdonarte y siempre has de vivir así en pecado. Mi hermano, mi amigo, eso es mentira. Eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque Pablo enseña en Romanos. Pablo dice que esa misma gracia que salva, esa misma gracia que justifica, también santifica. Así que cuando Dios salva a un pecador, Dios salva a alguien, Dios también lo santifica. Es lo que se espera. Eso es la salvación. La salvación es, mis hermanos, para no seguir pecando. No es simplemente como muchas personas piensan que es un boleto para ir al cielo nada más. Yo me salvo del infierno, hermano. Yo no voy al infierno, soy salvo. Y eso es verdad, eso está allí. Pero la salvación no es solamente para eso. Es para ser librado del pecado, del poder del pecado, de su influencia y ser cada vez más como Cristo. Así que, mis hermanos, Pablo nos llama aquí en primer lugar a que seamos firmes y constantes en la verdad del Evangelio para nuestra redención futura del cuerpo. Muchas ideas, como decíamos, pensamientos en esta era actual que se están levantando, hermano. Muchas corrientes, sectas, una gran cantidad de cosas que vemos hoy en día, que la gente está tratando de diluir y cambiar el Evangelio. Ayer hablaba con una persona y, bueno, es escandaloso las cosas que dice, un supuesto profeta, otro más nuevo, que apareció por allí. Hermanos, y aquí Pablo nos exhorta, nos habla de que debemos estar firmes y constantes creciendo, ¿verdad?, en la obra del Señor. Pablo en una oportunidad exhortó a unos hombres, no sé si lo recuerda, llamados Emineo y Fileto, creo que eran ellos. Y fíjense, en aquel entonces, estos hombres influenciados por el gnosticismo estaban enseñando que ya la resurrección se había efectuado. Y Pablo dice de ellos, en conclusión, que terminaron desviándose de la verdad. Sí, hermanos, podemos desviarnos de la verdad, podemos desviarnos del Evangelio. Así que debemos recordar, mis hermanos, que es un imperativo, es una orden, es un mandamiento de parte de nuestro Dios para su pueblo. Estar firmes y constantes en la verdad del Evangelio. Muy parecido a lo que Pablo ya les había dicho a los colosenses en el capítulo 1, versículo 23. Él les dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, mire lo que dice, póngale cuidado, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Ven la idea del punto? Sin moveos. Ya habíamos dicho que la palabra constante es inamovible, es decir, no movernos de la verdad del Evangelio. Mis hermanos, no solo los pastores, los diáconos, los líderes de una iglesia son llamados a guardar el Evangelio, a estar firmes. Toda la iglesia, todo creyente es llamado a estar firme y constante en el Evangelio. Firmes contra las mentiras de los falsos maestros.
Por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos y creemos eso, ¿no es cierto? No, bueno, el pastor que se encargue de eso. Ah, pero Pablo le está hablando aquí a toda una iglesia entera, completa, a todos los creyentes, pastores, no pastores, diáconos, siervos, todos los que están allí, mujeres, todo el mundo. Es llamado a estar firme y constante en la verdad del Evangelio. Pero mis hermanos, estar firmes y constantes en la verdad del Evangelio no es para que nosotros pensemos que nos vamos a quedar inactivos, inertes, sin hacer nada. Ok, hermano, defendemos el Evangelio, guardamos la doctrina bíblica del Evangelio, la creemos, la abrazamos, estamos pendientes, ¿verdad? Cualquier herejía por allí, herejía por acá. Pero Pablo no solo dice eso. Nota lo que dice allí, vuelva a su pasaje, léalo allí de su Biblia, míralo allí. Pablo dice que nosotros, aparte de ser llamados a estar firmes y constantes en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, mis hermanos, nosotros debemos crecer, dice allí el texto. ¿Cómo? Ese sería el cómo estamos firmes y constantes. ¿Cómo? Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Nuestro segundo punto, crecer en la obra del Evangelio. Esta palabra crecer o abundar, mis hermanos, implica la idea de rebosar, sobrepasarse. Mire, escuche esto que dice, hacer más de lo que se nos pide o de lo que se espera de nosotros. Mucho más. Recuerden una oportunidad cuando el Señor Jesucristo, los apóstoles venían, ellos estaban todos emocionados y decían, no, que los espíritus se nos sujetan a nosotros y tal y esto. Y luego que más adelante el Señor le dice, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Creo que en ese contexto más adelante Jesús le dice, mire, si ustedes hacen simplemente lo que se les manda, Jesús les recordó, ustedes son siervos y inútiles. Esos somos ellos, mis hermanos. Y esto no significa que no es de valor lo que nosotros hacemos para Dios. El punto es que nosotros no debemos conformarnos a pensar y decir, bueno, hermano, ya yo he hecho mucho, yo he hecho demasiado, yo miro mi vida y no, nada de eso, hermano, ya lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces la idea aquí de crecer, ¿verdad? De abundar en la gracia del Señor es rebosar, sobrepasarse, hacer más de lo que se nos pide. Y esa misma palabra que usa Pablo allí es la que usa él en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, cuando él habla, lo que hablábamos hace rato, de las inescrutables riquezas de Dios en Cristo para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, dice el texto de Efesios que Dios hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas en Cristo. Sobreabundar. ¿Ven la idea? Sobreabundar. No fue un poquito que Dios nos dio. No fue un chorrito que Él nos dio. Hermanos, Dios nos dio todo en Cristo, su gracia, su perdón, su misericordia, acceso absoluto al trono de su gracia cuando siempre lo necesitemos, mis hermanos. Allí está. Hermanos, nuestro Dios nunca ha sido mezquino con nosotros, nunca, jamás. Nuestro Dios nos ha dado de su gracia abundantemente en Cristo. Y como decíamos, Pablo llamó a esto en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 las riquezas en gloria, las inescrutables riquezas de Dios en Cristo en favor de su iglesia. Pero, haciendo esta pregunta, mis hermanos, en virtud de todo esto que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, y esa es la idea del pasaje, ¿no deberíamos nosotros sobreabundar y crecer, rebosar en nuestro servicio a Él? Debemos reflexionar y pensar en eso, ¿no? ¿Crees tú, creemos nosotros que es suficiente lo que estamos haciendo? ¿O pudiésemos ser nosotros tan osados o atrevidos para decir, mis hermanos, oh, yo he hecho demasiado? No, yo creo que no. Especialmente, mis hermanos, ¿verdad? A la luz de este tema que Pablo está tratando, como veníamos hablando en el capítulo 15, no deberíamos rebosar, sobreabundar en nuestro servicio a nuestro Dios. No está escrito en los evangelios que el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para salvar, para rescatar, para servir y dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí, para que tú fueras perdonado, para que tú fueras salvado, para que tú vayas a la gloria, para que el pecado ya no te haga más daño, para que tengas una nueva vida en Cristo. Para eso Jesús murió. Y su muerte en la cruz fue un acto de servicio. Fue un acto de servicio. Hermanos, nosotros vamos a resucitar. Ese día llegará cuando, como decía Pablo allí, podremos decirle,
Y como decía un predicador, podemos, por así decirle, estar frente a la muerte y decirle, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Cristo ha vencido y nosotros venceremos. En palabras de R.C. Sproul, ¿verdad? Que es un predicador favorito de muchos aquí. Mira lo que dice R.C. Sproul acerca de este tema de la eternidad. Él dice, hermanos, el ahora cuenta para siempre. El ahora cuenta para siempre. Todo lo que hacemos acá como cristianos, para la gloria de Dios, dependiendo de su gracia, contará para siempre, para la eternidad. Todo repercutirá en la eternidad, mis hermanos. Pero si seguimos reflexionando, hermanos, ¿realmente nosotros creemos esto? Ese es el punto. También, ¿creemos nosotros realmente esto, hermanos? ¿Creemos que un día llegará un día en el cual sea que el Señor venga y estemos todavía acá? Porque muchos verán al Señor, estarán vivos cuando el Señor venga. Eso lo dice la Escritura. Pero muchos de nosotros ya quizás no estaremos acá en este mundo. Pero hermanos, ¿realmente creemos esto? ¿Realmente creemos que llegará un día en el cual donde nosotros hemos de resucitar y estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Aquel que tuvo todas sus heridas en su cuerpo, aquel que llegó a aquella cruz en el madero para salvarnos de nuestros pecados. ¿Creemos en eso? Pregúntate eso, hermano. Pregúntate, ¿estamos descansando nosotros en esa esperanza? Pudiésemos decir esto, ¿es eso lo que nos mueve? ¿Es esa la motivación, el motor que nos está empujando, que nos mueve cada día, que no importa lo que pase de este lado de la eternidad? Hablando de los temas que estamos hablando acerca de nuestro cuerpo, que muramos donde muramos, pero sepamos que hemos de resucitar y estar con nuestro Señor por los siglos de los siglos. No deberíamos nosotros, mis hermanos, gastar nuestra vida hasta el cansancio para las cosas eternas. Como decía nuestro Señor Jesús, hacer tesoros en los cielos y no invertir nuestro tiempo, la mayoría de las veces, en cosas triviales de esta vida, cosas pasajeras, mis hermanos, que no aprovechan para nada en la vida de un cristiano. No deberíamos nosotros invertir allí y apartarnos de todo aquello que es inútil y pasajero, que no es de ningún valor para Dios. Mis hermanos, en Eclesiastés nos dice que al polvo volveremos. El polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu que lo dio Dios volverá a él. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pablo dijo en una oportunidad también que nosotros, ¿verdad?, no hemos traído nada de este mundo y sin duda nada tampoco sacaremos de aquí de este mundo. Hermanos, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Nada. Solamente excepto aquello que nosotros hayamos hecho que trascienda la eternidad. Que hayamos hecho para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que sea de valor para Él. Es lo único, hermano. Es lo único. Hermano, es importante que nosotros siempre recordemos esto. Tus bienes, ¿sí? Nuestros bienes se quedarán aquí. Todo eso se va a corromper. Y debemos recordar siempre eso, mis hermanos. No sé si ustedes recuerdan, estaba yo en eso, en la vida de un hombre llamado venezolano, pero creo que de descendencia italiana, Filippo Sindoni. Fue un hombre que hizo muchas empresas acá y hasta el sol de hoy existe, acá en Maracay, en Venezuela. Y le dio mucho trabajo a mucha gente, pero sabemos que este hombre murió. Y para los que saben de su muerte, ¿cómo fue? Fue una muerte bastante trágica, Filippo Sindoni, que creo que hasta el sol de hoy nunca se supo cómo fue su muerte. Pero lo cierto es que, mis hermanos, a pesar de que este hombre edificó todas estas cosas, empresas, negocios y todo esto, hermano, ¿pero qué se llevó él? ¿Qué se llevó? Nada, nada, en un segundo perdió todo, absolutamente todo, mis hermanos. Sin Cristo, sin esperanza, sin resurrección para vida eterna en este caso. Nada de eso, mis hermanos. Hermanos, no nos llevaremos nada de esta vida, como estamos hablando, excepto lo que hayamos hecho para la gloria de nuestro Señor. Oh, mis hermanos, crecer en la obra del Señor tiene que ver no solo con predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Mira, te voy a decir algunas cosas, ya sea cuidar
de nuestras familias para que vivan para la eternidad, por ejemplo. Suplir la necesidad de alguien que está verdaderamente necesitado. Esas cosas Dios le da valor. Son de gran valor para Él. ¿Acaso no está escrito allá en Hebreos cuando el apóstol, ¿verdad? En Hebreos, él dice que de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Hermano, todo será recompensado. Todo, absolutamente todo. Visitar a algún hermano enfermo. Limpiar también el local de nuestra iglesia. Hacer cualquier cosa que tenga que ver con promover el reino de Dios. Mis hermanos, todo eso y mucho más en lo cual nosotros sobreabundemos contará para la eternidad. El ahora cuenta para siempre. El ahora es hoy, no mañana, porque nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto? No lo sabemos. No sabemos qué ha de pasar el día de mañana. Charles Spurgeon, por cierto, él decía que el mañana no existe. ¿Qué es eso? El mañana no existe. Es incierto, no sabemos, hermano. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Hacer planes, planificar, hacer acá, hacer allá. Mañana iremos para allá, traficaremos, hacemos esto. Y Santiago dice, acuérdate que tu vida es neblina. Es como la hierba, flor de la hierba. Que hoy está, crece, a la tarde crece y desaparece. Hermano, esa es nuestra vida. Polvo, y al polvo volveremos. ¿Cuál es el punto? El punto es que debemos aprovechar, hermanos. Y como alguien decía en una oportunidad, hermano, recuerda, mi hermano, mi hermana, una vida Dios nos ha dado. Una sola, tenemos una sola vida, no hay más. De este lado de la eternidad, obviamente sí hay una vida eterna que vivir y compartir, ¿verdad? Disfrutar con nuestro Señor y Salvador. Pero de este lado de la eternidad, una vida tenemos, mis hermanos. Y eso es porque nosotros muchas veces pensamos, bueno, mañana lo haré, hermano. Bueno, sí, hermano, yo algún día, yo me congrego, yo algún día iré a los cultos de oración. Hermano, tú no sabes, hermano, no lo sabes. Y postergamos, y decimos, y yo no sé qué, y va pasando el tiempo. Recuerda, una vida nosotros tenemos de este lado de la eternidad. Y esa vida nosotros somos llamados a dársela y a dedicársela y a consagrársela a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que tú y yo decimos que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Recuerda, mis hermanos, lo que dice Pablo en 1 Corintios, fuimos comprados, no te perteneces, no eres tuyo, somos de Él. Por tanto, como somos de Él, entonces debemos darle a Él lo que a Él le pertenece. ¿Bien? Somos llamados, mis hermanos, entonces a abundar en el ahora y crecer en la obra del Señor. Y es muy interesante cómo la Escritura habla, hace ese énfasis del hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, Pablo le dijo a los Corintios. Hoy, mañana, no sabemos qué pueda pasar. Es incierto, hermano. Y claro, es verdad que nos cansamos, ¿sí? Eso es verdad. Nos cansamos, algunos se cansan más que otros, ¿sí? Nos cansamos, nuestro cuerpo se debilita y a la medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Las personas están siendo cada vez más mayores físicamente hablando y su cuerpo se va desgastando y necesitamos descanso, y hermano, y entonces no debemos dormir, no debemos descansar. Claro, leía yo por allí, alguien decía que nosotros necesitamos esos tiempos de recreación, es importante. Pero aprendí, se lo comparto con ustedes, hermano. Noten lo que dice la palabra, recreación. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? No, hermano, justificamos y decimos, no, hermano, yo necesito unas largas vacaciones y dejamos la Biblia y dejamos todo a un lado. Hey, ¿qué pasó? Hermano, recreación. Es decir, la idea es como para volver a crear esas fuerzas que necesitamos, renovar nuestras fuerzas, nuestras energías. ¿Cuál es el punto? ¿Para qué? Para yo simplemente disfrutar y ya. No, recrear, renovar nuestras fuerzas para ser más eficaces y más fieles en nuestro servicio al Señor, que es nuestro dueño. Es para eso los tiempos de recreación. Y por supuesto, no malinterpreten, ¿sí? No es que no podamos compartir con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. No es ese el punto, sino que nosotros debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y no terminar convirtiendo estas cosas en un ídolo, como nos pasa muchas veces.
Y eso es lo que está pasando hoy en día en la actualidad. La gente está haciendo, muchas personas, haciendo el entretenimiento un ídolo. Ellos no pueden vivir sin entretenerse. Necesito diversión. Yo necesito entretenerme porque estoy aburrido. Y debemos tener cuidado con esto, mis hermanos, porque podemos convertir estas cosas en un ídolo. Así que, mis hermanos, no desperdicies tu vida, no desperdiciemos nuestra vida en cosas pasajeras que no son de ningún valor para Dios. ¿Escuchaste? De ningún valor para Dios. ¿Sí? Es por eso que los tiempos de recreación son necesarios, ¿sí? Aún las vacaciones también, ¿verdad? También, eso no es pecado, no se preocupe, eso también es para renovar nuestras fuerzas, para seguir sirviendo al Señor. Y es interesante que Pablo nos dice aquí, hermano, el tiempo en el cual todos nosotros como creyentes somos llamados a crecer en la obra del Señor. Note lo que dice allí. ¿Cuándo? Algunas veces. Ya lo hiciste, no lo hagas más. No, Pablo dice creciendo en la obra del Señor, en la obra del Evangelio, siempre. Recuerda lo que hablamos al principio de los deportistas que bajan el ritmo, y los creyentes nosotros muchas veces también bajamos el ritmo. Ay, hermano, ¿verdad? Y nuestras fuerzas se agotan, por eso necesitamos los tiempos de recreación. ¿Ve? Y Pablo dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, hermano, cada momento, cada minuto, cada instante de nuestra vida que Dios nos da, cada día que Dios te da a ti. En palabras de John MacArthur, cada día que Dios te da a ti y a mí en esta vida para vivir acá como creyente, es para eso. Es para eso, hermano. No es meramente que nosotros pensamos, mi plan, tu plan. Y a veces verá, bueno, yo no, porque no, pero muchos piensan, hacer como un imperio aquí, este lado, aquí en la tierra. Hermano, ¿se da cuenta? Y muchas veces estamos pensando en eso, ¿verdad? En tratar de mis planes, ojo, dejando a Dios fuera de la ecuación. Ese es el punto. Mis planes, ¿tus planes? ¿Realmente? ¿O son los planes del Señor, los planes de Cristo para tu vida? Oh, hermano, somos llamados acá, dice Pablo, a crecer en la obra del Señor siempre. Aprovechemos cada momento, cada instante, cada minuto de nuestra vida. Permítame compartirle esto que dice el pensamiento del pastor John MacArthur. Note lo que dice. Cada cristiano debe invertir su vida para aquello en lo que Dios lo ha capacitado. Hay almas que salvar, muchísimos ministerios donde participar, nuestro dinero, nuestro tiempo, dones, talento, cuerpo y espíritu debería estar invertido en todo aquello que de alguna manera contribuya a la obra de Dios. Hermosísimo, hermano. Hermano, el dinero, los bienes que tienes, Dios te lo da para eso. Es para eso. O no olvidemos, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios es dueño del oro y la plata. No necesita nada de eso, absolutamente nada. Sin embargo, Dios en su gracia a muchos y a algunos les permite tener más que otros para eso, para promover el reino de Dios, para su gloria, no para la propia gloria nuestra. Y decir, mire hermano, he aquí todo lo que yo tengo. Pablo dice en Efesios, ¿verdad? Que el que hurtaba, ¿verdad? No hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y MacArthur, terminando la cita de él, mire, note cómo él lo termina y dice, debemos ponerle manos y pies a nuestra gratitud. Debemos ponerle manos y pies a nuestra gratitud. Hermano, nuestra gratitud tiene que ser algo andante, vivo, que se mueva. ¿Por qué? Lo que el Señor ha hecho por nosotros, mis hermanos. ¿No es eso una fuerte y poderosa motivación para que tú y yo vivamos para su gloria? Para que crezcamos y abundemos y sobrepasemos, como dice aquí, sobreabundemos en la obra del Evangelio en el Señor. ¿No es eso una motivación, hermano? Piénsalo. Realmente nosotros estamos agradecidos de que Dios nos haya salvado, mis hermanos, de que nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermano,
Pablo enseña eso en sus cartas. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha hecho parte de su familia. Dios te ha hecho parte de su pueblo, de ese pueblo que Él ha de buscar cuando Cristo venga en gloria por segunda vez a la tierra. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que tú eres uno de los escogidos como creyente, de los redimidos, de los santos, de sus amados, que Él viene a buscar a esa iglesia que le espera? Hermanos, no estamos nosotros agradecidos. Por eso, siguiendo el pensamiento de MacArthur, pongámosle manos y pies a nuestra gratitud. No solo las palabras, nuestra vida, nuestro tiempo, dinero, esfuerzo, dones, talentos, capacidades, bienes, carros, autos, todo lo que tú tengas, para la gloria de Cristo, para Él. Sí, es verdad, hermano, que hay muchas personas que no te van a agradecer. Sí, es verdad. Es verdad que muchas veces entre nosotros mismos como creyentes y entre hermanos somos ingratos los unos con nosotros. Sí, pero esa no es la motivación. ¿Sí? La motivación no es la conducta del hermano. No es lo que hizo fulano, no es lo que hizo aquel. No, hermanos, es Cristo. Es Cristo y solo Cristo, nuestro amado y precioso Salvador, que ha de darnos un cuerpo nuevo en la gloria de su Padre para que estemos con Él por siempre. Amén. Pongámosle manos, mis hermanos, a nuestra gratitud. Mis hermanos, nuestra iglesia Nueva Vida hace unos añitos estábamos en la cooperativa, ya estamos acá. Hay caras nuevas, muchos se fueron del país, están, ¿verdad?, haciendo sus vidas, y no les ha permitido sirviendo en otras naciones del mundo. Nuestra vida ha cambiado, vemos el progreso, vemos la obra de Dios, la fidelidad de Dios, lo que Dios sigue haciendo entre nosotros y ha hecho a través de muchos hermanos entre nosotros y sigue haciendo a través de nuestro pastor, nuestra iglesia, mis hermanos, pero aún hay que crecer, aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por abundar, aún hay mucho por avanzar, aún hay mucho por servir, hermanos, mucho por hacer. Piénsalo, mira a tu alrededor, mira tu iglesia, mira a tus hermanos, mira las familias de la iglesia. Hay tanto por hacer, hermano. Hay demasiado por hacer para el Señor. Como decía un predicador también, que nuestro servicio a Dios debe ser algo como crecer en la obra del Señor, debe ser algo como que alguien nos diga, o el pastor, ya hermano, descansa, quédate quieto, ya, tranquilo, ya necesitas descansar, recréate, como hablábamos hace rato, recréate, vamos, renueva tu fuerza, ya, descansa, deja que otros hagan el trabajo. Hermanos, hay mucho por hacer, almas que salvar. ¿No tenemos familiares acaso que todavía no conocen a Cristo? ¿No tenemos primos que están perdidos en sus delitos y pecados? Nuestras madres, tíos, familiares, vecinos, amigos que están sin Cristo. Hermanos, todo eso es parte del servicio y crecer en la obra del Señor. Hay mucho por hacer en la viña del Señor. Aún hay lugar para servir al Señor. No es solo predicar la palabra desde un púlpito, no es solo evangelizar, no es solo compartir alimentos, hay mucho por hacer. El hermano que está en su trabajo esforzándose allí, en su trabajo, que tiene su vocación, su profesión que Dios le ha dado, médico, abogado, mecánico, no sé, agricultor, cualquier cosa. Hermano, allí también, eso también, si lo haces para la gloria de Dios, estarás también glorificando a Dios y crecer en la obra del Señor. ¿Sabe cuántas personas pueden conocer o han conocido a Cristo por el trabajo de un hermano? El hermano está allí y le predicó el evangelio, le predicó la palabra. El hermano era doctor, era abogado, qué sé yo, mecánico, trabajaba en un hombre, le predicó, el Señor lo salvó, cobró en su vida. Pero quizás le predicaste a alguien, estuviste en un lugar y esa persona no se convirtió al Señor. Ok, está bien, pero tú le predicaste de Cristo. ¿Sí? No te compete a ti ni a mí hacerle creer a nadie. Nosotros predicamos el evangelio. Queremos anunciar a los hombres que en Cristo hay salvación y vida eterna, mis hermanos. Hermanos, hay mucho por hacer. Nuevas iglesias que plantar. Cristo dijo, ¿verdad?, ya en Mateo 28, que los creyentes, la iglesia es llamada a predicar el evangelio todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo.
Todavía hay mucho por hacer, mis hermanos. Mucho, mucho por hacer en medio de nuestra iglesia y para el Señor. ¿Cuánto nosotros necesitamos crecer en nuestro carácter, por ejemplo? En nuestras relaciones los unos con los otros. Eso es parte de la obra de Dios. En visitarnos unos a otros, en ayudarnos unos a otros, en compartir unos con otros una comida y luego hablar de las escrituras, en animarnos unos a otros. Hermanos, hay mucho por hacer, hay mucho. Todo lo que el creyente haga, recuerden, de este lado de la eternidad tendrá repercusiones eternas para nuestro Dios delante de Dios. Hemos de resucitar y todas esas obras serán recordadas por nuestro Dios y recompensadas también. Nosotros, bueno, los que somos padres, podemos decir, ¿verdad?, que muchas veces nuestros hijos, ellos hacen dibujitos, lo colocan y lo pegan a la nevera y papá, mira lo que hice. Y ellos están intentando hacer un dibujo algo allí. Mis hermanos, las obras que nosotros hacemos, el servicio de nuestro Dios, muchas veces se parece a eso. A esos garabatos que hacen nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios es un buen Padre. Es un Padre amoroso y hermosísimo. Y Él, por los dones que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, por su gracia, nos permite servirle a Él. ¿Escuchó eso? Los dones son de Él, la capacidad es de Él y sin embargo, Dios nos va a recompensar por eso. Y todo es de Él. No dice la Escritura que todo fue creado por medio de Él, para Él y por Él. Y en último punto, más breve, Dios es tan bueno, maravilloso y bondadoso con nosotros, hermanos, que nos da una motivación, una fuerte motivación para que nosotros estemos firmes, nos ocupemos en la obra del Evangelio y nos da esa motivación, ¿verdad? Esa esperanza gloriosa del Evangelio que nos motiva. Por eso dice Pablo allí, sabiendo, no es una suposición, no es a ver si va a ocurrir, no, sabiendo, estamos seguros. Eso no es decir, no es una conjetura, nada de eso, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, no será en vano. Hermanos, no hay ninguna cosa que tú y yo hagamos o vayamos a hacer para Cristo, buscando su gloria, buscando promover su reino, buscando que Él sea glorificado, no para nosotros mismos, para que nos vean, no, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado. No hay ninguna de esas cosas que nosotros hagamos de este lado de la eternidad que nos vayan a traer sus frutos. Y posiblemente muchas de esas cosas que Dios nos permite hacer, no vamos a ver los frutos de este lado de la eternidad. Posiblemente. Puede ser. He escuchado, por ejemplo, de madres cristianas que tuvieron años y años predicándole a sus hijos, predicándose el Evangelio a sus hijos. Murieron, partieron con el Señor, y después de la muerte de dicha hermana, es que sus hijos llegan al Señor. Hermanos, Dios hará prosperar todo lo que nosotros hagamos para Él, buscando su gloria, mis hermanos. Él recompensará eso. No es en vano, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos de este lado de la eternidad. No será en vano. No menospreciemos cualquier cosa que nosotros podamos hacer para el Señor. No menospreciemos eso, hermano. No pensemos que, no, bueno, el que predica, eso está haciendo una gran... Lo mío no es... No, hermano. Para Dios todo es valioso lo que sus hijos hacen y harán para su gloria. Recuerda una oportunidad cuando el Señor Jesucristo dijo que aún un vaso de agua que alguien le dé a uno de sus pequeños será recompensado. Un vaso de agua. ¿Sí ven la idea? Así que todo será recompensado. Dios tiene, por así decirlo, en su memoria, todo en su registro, todo lo que nosotros hacemos para su gloria, para Él, Señor. Aún aquellas cosas que nosotros pensemos y digamos que son insignificantes, o pensamos, no, esto no es de gran valor, ¿no? No, barrer, hacer esto, no, eso no, claro que sí, por supuesto que sí. Todo lo que promueva la gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no quedará en vano. Será recompensado, mis hermanos, por nuestro Dios. Nuestro trabajo tendrá su fruto, mis hermanos. En palabras de Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, hablándole allá a los empleados, él le dice,
allá a los esclavos, a los empleados, Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Ustedes sirven a Cristo, obedeciendo a sus jefes, obedeciendo a su patrono. Ustedes sirven a Cristo y de Cristo el Señor, sabiendo, dice, el pasaje dice explícitamente, sabiendo que es algo seguro. La misma palabra que dice 1 Corintios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, Pablo dice en Colosenses, sabiendo, ¿ve?, que de Cristo el Señor recibiréis la recompensa. Es una seguridad. No hay por qué dudar en eso, mis hermanos. Entonces, el punto de Pablo en toda esta sección que hemos visto de este capítulo es eso, es animar a los creyentes para que nosotros seamos animados, mis hermanos, de que nuestro trabajo en el Señor no será en vano, hermano, será recompensado por nuestro Dios, no será olvidado por Él, no será olvidado. Es algo seguro, no es una suposición, mis hermanos. Dios es fiel en cumplir sus promesas, siempre. Y esta Él ha de cumplirla cuando Cristo vuelva. Esa obra que tú y yo, que tú haces, mi hermano, que quizás nadie ve. ¿No le ha pasado? Muchas veces nos pasa eso, nos ha pasado. Ahora yo hago todo esto y nadie me ve. No valoran lo que yo hago. Eso pasa. Somos honestos, nos pasa. Pero Dios, que es el más importante, el único digno de que nosotros hagamos nuestro servicio para Él sí lo está viendo. Aunque nadie más lo esté viendo. Inclusive, hermano, aunque ningún hermano o nadie lo esté valorando, pero Dios sí lo va a valorar. Él sí, Él lo hará. ¿No te motiva profundamente, mis hermanos, que todo lo que hagas para Dios en aquel momento cuando seremos resucitados? Eso no te motiva profundamente. Recordemos eso, mis hermanos, que hemos de resucitar. Y la idea de Pablo, como decíamos aquí en 1 Corintios, es que estos creyentes recordaran su esperanza. Hay una esperanza futura que nos espera, una esperanza llena de gloria. Mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nota lo que dice Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Nota lo que dice. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto. Él no olvidará cada obra que sus santos hagan. Y es interesante que Hebreos aquí dice que cuando servimos a los santos, es decir, cuando servimos a nuestros hermanos, en cualquier situación, de cualquier manera, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra, seremos recompensados por nuestro trabajo en el Señor. Hermanos, hemos dicho que la resurrección es la base, es la garantía misma de nuestra resurrección corporal. Decíamos que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, pero tenemos una gloriosa esperanza. Y el mundo quiere eso. La gente afuera lo busca, pero lo busca en el lugar equivocado. Lo busca de otra forma. Nosotros debemos anunciarles el Evangelio, ¿verdad? Y la esperanza gloriosa que hay en Cristo Jesús, nuestro bendito y amado Salvador, que vendrá, que volverá por su iglesia. Hermanos, Cristo hizo la obra del Señor, ¿no es cierto? Cumplió la voluntad del Padre. ¿Cómo? Muriendo en la cruz por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro. Justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Él no solo murió, sino Él también resucitó, que es lo que dice Pablo allí en este capítulo que estamos viendo de 1 Corintios 15. Él resucitó al tercer día y vendrá, mis hermanos, Él vendrá en la consumación de todos los tiempos. Como dice Pablo allí en ese mismo capítulo 15, Él dice que vendrá, ¿sí? Y Él someterá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, mis hermanos. Y esa es, si tú eres creyente, tú y yo, esa es tu esperanza y mi esperanza, nuestra esperanza.
Resucitaremos en gloria con Cristo. En Él tenemos la victoria totalmente garantizada, mis hermanos. En Él podemos nosotros estar firmes, constantes, como nos ha dicho Pablo acá, creciendo en el Evangelio, abundando en su gracia, sobreabundando. No te conformes, hermano. No pienses, no pensemos que lo que hemos hecho para el Señor ya es suficiente. No. Bueno, yo voy a descansar ahora. Si vas a descansar, si vamos a descansar, es para, como decíamos, para recrear nuestras energías y seguir, abundar, sobreabundar, buscar más, donde podamos servir más. ¿Dónde servir más? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Ánimo, hermano, ánimo. Hay mucho por hacer, mucho por servirle al Señor. Recordemos, tenemos una sola vida, una, y hay que aprovechar al máximo para Él, para aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Quisiera dirigirme a ti, amigo, amiga, que te encuentras acá, que posiblemente estás sin Cristo. Nos da mucho gusto que nos visites cada domingo, que escuches la palabra de Dios cada domingo. Pero el Evangelio es eso. Y está escrito en la palabra del Señor que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Escuchaste bien? Salvar a los pecadores. Así que si tú estás sin Cristo acá, puedes venir a Jesús hoy, como hablamos, hoy puede ser tu día de salvación. El llamado de Dios en el Evangelio es arrepentimiento y fe. Conviértete a Cristo y serás salvo. Arrepiéntete de todos tus pecados y serás salvo. Confía en Él. Jesús murió en la cruz para salvar a pecadores, pecadores de todo tipo, de todo lugar, de cualquier color, de cualquier raza. Jesús vino para eso, para salvar a pecadores. No importa los pecados que tú hayas cometido. Jesús vino para eso. No confíes en una membresía de la iglesia, nada de eso. Aún no confíes en algún servicio, porque la salvación no es por obra, solamente, única y exclusivamente por descansar y confiar en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre, gracias una vez más porque hemos podido, Padre amado, meditar, recibir tu palabra, esa palabra, Señor, que da vida, que trae esperanza, Señor, que alumbra nuestros ojos, nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, que dice ella misma que es la que nos da vida, nos salva, Señor, porque tú nos has dado vida por tu verdad, Señor, usando tu palabra, Señor. Padre, tenemos delante de nuestros ojos esta esperanza, esta gloriosa esperanza de que algún día, Señor, nosotros te veremos cara a cara. Resucitaremos, Señor. Tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo no en debilidad, sino en poder. No en corrupción, sino en incorrupción. Un cuerpo, Señor, semejante al de tu gloria, Señor. Al tuyo, Señor. Un cuerpo ya sin pecado, Señor. Un cuerpo glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por habernos llamado entre todo el mundo, por habernos elegido, escogido, Señor, para formar parte de ese pueblo, Señor, que tú has de salvar. Solo te rogamos y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes cada día, cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, a que podamos nosotros vivir, Señor, a la luz de estas verdades, Señor. Que podamos aprovechar el tiempo, Señor. Que entendamos, Señor, que nuestra vida de este lado de la eternidad es de paso, Señor. Es un momento. Que nuestra vida es un soplo, Señor. Que en cualquier momento tú has de llamarnos a tu presencia, Señor. Por eso te rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayúdanos a crecer más y más en amor por ti, en entregarnos más a ti, nuestros bienes, dinero, tiempo, todo, Señor. Entendiendo, Señor, que nuestra vida no tiene sentido, Señor, si no te servimos a ti, Señor. El único que eres digno de toda gloria y honra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque confiamos, Señor, que tú prosperarás, harás con tu palabra aquello para lo cual, Señor, tú la has enviado, Señor. La gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.